Hoy en día en todo internet vas a ver inteligencia artificial. Intentas buscar algo en Google, la IA quiere participar. Tuiteas algo, alguien arroba Grok. Llegas a un 2x2 y te quieren juntar con el ChatGPT. Trump tenía razón. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es la inteligencia artificial? Podríamos preguntarle directamente a los robots, pero yo soy más de que me desinforme gente real. ¿Me podrían explicar qué es la inteligencia artificial? Si quieres empezamos contigo, Manuel. Ni idea. Yo siento que la inteligencia artificial es una herramienta que podemos estar utilizando para diferentes actividades, pero solo como herramienta, ya que, pues vaya, están haciendo un muy mal uso de eso, así que, en mis propias palabras, es una herramienta que podemos utilizar cuando la necesitamos, nada más. Pues es como un conjunto, bueno, es como un sistema que recupera datos de diferentes fuentes para darte una respuesta, ¿no? Ya sea también para crear imágenes que tú quieras, que no sean realmente imágenes tomadas por ti, o sea, creadas por una inteligencia, básicamente. No sé. No tienes ni idea. Pero ¿Qué es? Pero como para dar una descripción, ¿no? Es, pues digamos que conectas muchas ideas y pues la guardas ahí como si fuera una base de datos. Entonces ya cuando tú le preguntas algo, pues a base de esos patrones que tiene guardados te contesta algo. Sas. Cuando hablamos de IA, hablamos de varias cosas, no hablamos de lo mismo todo el tiempo. Pero sí tienen este core común que son sistemas en general, originalmente que nos imitaban nos hicimos en aspectos cognitivos, o sea, que nos imitan en nuestro comportamiento como humanos. Pero una perspectiva es la académica. En la académica, la IA es un campo de estudio que se enfoca a crear sistemas computacionales que tomen decisiones, y en particular podemos aprender a tomar esas decisiones muy sencillitas, basados en ejemplos. Un ejemplo es los sistemas conversacionales que ahora son populares. Esos sistemas toman una decisión bien primitiva, que es de esta frase, ¿cuál es la siguiente palabra? La más probable, y así van construyendo un comportamiento más complejo, que es responder a preguntas, ¿no? La inteligencia artificial generativa es la que vamos a discutir en esta ocasión. Tiene muchas aplicaciones, pero cuando hablamos de este tema, nosotros los normies nos referimos a herramientas como el ChatGPT o que son para hacer imágenes con estilo de estudio Ghibli, o para volver con tu ex, o para volver con varios. Sí, básicamente la inteligencia artificial generativa es una evolución de la inteligencia artificial. Claro, la gran diferencia es que antes la IA, pues, lo único que hacía era proyectar datos, pero no teníamos la opción de interactuar con esa IA en forma natural, ¿no? Con el lenguaje natural. Y lo otro, además, que pues esa IA estaba limitada a analizar datos, pero no a producir, a generar contenido, ¿no? En este caso, a generar una respuesta. Por otro lado está la industria, que toma esos descubrimientos de academia y hace productos comerciales con intereses económicos. Toma esas ideas de los sistemas que toman decisiones y genera productos que empuja. Al hacer eso, también empuja un discurso de marketing que es muy fuerte, resuena con todos nosotros. Y es que esta herramienta ha avanzado rapidísimo. ¿La has llegado a usar? Ah, sí, muchas veces. Mi tesis salió de ahí. No. Sí, muchas veces. Para las tareas.
Pues dependiendo de algunas actividades de la escuela, trabajo, etcétera. Ok. Ajá. Y pues sí, bueno, dependiendo de la urgencia, inspiración quizá, o alguna idea que no tenga, me apoyo en eso. Realmente la tesis no, realmente sí me gusta usarlo como para textos profesionales que me corrija ortografía o que me corrija ese tipo de cosas. Y también últimamente para crear imágenes, pues más para uso personal, de cotorreo que otra cosa. ¿Por qué tú no la has usado? Pues realmente no veo como que algo para qué utilizarlos, o sea, realmente no veo la importancia de utilizarla. O sea, no, ahorita no estoy estudiando, entonces como que también es eso lo que influye en que no lo esté utilizando. En 2023 no podía producir una imagen de Will Smith comiendo pasta, y hoy en día no le cuesta nada. Ya es normal que cada semana se vuelve viral alguna imagen que nos haga dudar de la realidad. Por ejemplo, el Papa Francisco con la chamarra puffer, o el canguro en el aeropuerto, o Ronaldinho en los Gallos del Querétaro. Ah, no, ese sí fue real. La IA avanza, pero México es más rápido. Antes de que haga otro chiste sobre la Liga MX y el 80% de ustedes cierren el video, a lo que quiero llegar es que la generación de imágenes, videos y audio han abierto la caja de Pandora. Ahora cualquiera puede producir desinformación. Básicamente por la democratización, es un nuevo salto en la democratización con una tecnología que antes estaba limitada a los técnicos, ¿no? Tal vez algo parecido a cuando se dio el salto de los .com hacia los blogs, ¿no? Recordemos que en esa época cualquier persona pues, no podía publicar en internet, necesitaba ser un técnico. Pues ahora cualquier persona que sabe pues chatear puede hablar con una IA. No, ahora podemos hacer cosas más complejas, por ejemplo, de alguna forma las computadoras ahora tienen el don del lenguaje, al menos escrito. Podemos hablar con las computadoras, podemos, como bien decía, les podemos contar un montón de cosas que no les debemos estar contando, pero estamos haciéndolo. Se está cumpliendo la expectativa, ¿no? Una vez que se cumple la expectativa, industria ve potencial económico, hacen sus proyecciones y comienzan un discurso masivo de uso y adopción de IA, ¿no? Cuando empezamos la investigación, Sora, herramienta desarrollada por OpenAI, quienes también desarrollaron el ChatGPT, bloqueó el uso de la imagen de Martin Luther King, pues la gente estaba usando al líder de los derechos civiles para generar contenido ofensivo. Entonces el día de mañana, quién sabe a qué punto estemos con la generación de imágenes. Pero surge otra duda. ¿Qué sucede cuando la desinformación no es intencional? Los chatbots como ChatGPT, DeepSeek son herramientas con las que interactuamos cada vez más, pues las usamos para obtener información. De hecho, la mayoría de los jóvenes de 18 a 24 años utilizan ChatGPT para estar al pendiente de las noticias, especialmente para ayudarles a entender lo que está pasando. Lo mismo pueden hacer los chatbots cuando queremos hacer una consulta de cualquier tema. Entonces, ¿cuál es el problema? Herramientas como el ChatGPT han sido acusadas de ser aduladoras. Eso quiere decir que la IA va a generar resultados que nos agraden. Por eso, varias herramientas como estas han agregado la función de me gusta. ¿Qué podría salir mal? De los usuarios de ChatGPT de entre 18 a 24 años, el 41% ha dicho que confía más en la inteligencia artificial que en la gente. El 83% de los jóvenes le genera mucha angustia preguntarle a otro ser humano, pero prefiere hacerle esa misma pregunta a alguna inteligencia artificial. Y si a eso le sumamos que la generación Z es la que tiene la peor salud mental según la consultora Gallup, y existe una brecha de tratamiento del 70% según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no debería de sorprendernos porque en países en vías de desarrollo prefieran usar herramientas como el ChatGPT como su terapeuta. Un estudio realizado a 5,000 usuarios del ChatGPT encontró que el 16% le hace consultas sobre su vida amorosa. Oye, hay gente que usa el ChatGPT, por ejemplo, para contarle cosas personales. ¿Lo has llegado a hacer o conoces a alguien que sí? Me gusta, sí me gusta. A veces cuando tengo alguna como situación digo, pues ya sé qué tengo que hacer, pero a ver, quiero otra repasada, pues vamos a preguntarle a la IA, ¿no? Para ver qué dice. Lo he hecho muy pocas veces, yo creo unas 3 veces, pero me parece divertido. Lo que sí también me gusta jugar es lo de los signos zodiacales y eso. A ver, ¿cómo es? De que, ¿cómo es el año lunar? Y ya te dice, ¿no?
Y yo así de que, bueno, no nomás aprendí, sino que ahora sé que este año no es bueno para hacer nuevos proyectos. Ok. ¿Has llegado a hacerlo? No, nunca. ¿Se han enterado de personas que sí? Sí. ¿Son personas que conocen o se enteraron por algún video? No, personas que con mis amigos. ¿Y te han explicado por qué lo hacen? Pues sí, me dicen que como no encuentran respuestas, que se lo piden a la inteligencia artificial. ¿Y tú qué opinas de eso? Pues no, para eso estamos. Y bueno, en tu experiencia contándole de tus problemas personales, pues ¿te ha servido los consejos? Pues que siento que son consejos más generales, ¿no? Más lógicos que realmente emocionales o así, ¿no? Es lo chido de decirle a un amigo a diferencia de decirle a una IA. Entonces yo diría que se sienten muy fríos. Ok, entonces no le haces caso. No le hago caso si tiene mucha razón como lo de la lógica, pero para actuarlo emocionalmente, pues no. Sí, puedo contar la experiencia de ya capacitar más de 5,000 profesionales, la mayoría comunicadores, pero también profesores. Estoy capacitando estudiantes, he capacitado también del área legal. Y claro, hay el problema es que la gente usa todavía la inteligencia artificial como que fuera un buscador, ¿no? De hecho, los últimos resultados indican que el 80% básicamente se divide en gente que hace consultas personales y en consultas de búsqueda, le pide consejos. Porque claro, el único antecedente que nosotros tenemos sobre interactuar con una tecnología parecida es Google. La gran diferencia para que una IA te dé resultados es la manera como tú le haces las preguntas. Y eso, pues, es un proceso básicamente humano, ¿no? Antes te enseñaban las respuestas, ¿no? Te enseñaban a que tú des solo respuestas, y ahora lo importante es cómo hacer esas preguntas. Pero no solamente cómo hacer las preguntas, sino además cómo filtrar los resultados después de esas preguntas. Algo que tampoco hemos estado acostumbrados a estudiar, ¿no? Es decir, lo que se llama pensamiento crítico. Y la IA pues requiere un filtro, te responde según cómo lo preguntes, te responde según cuánto sabes sobre lo que tú estás preguntando, qué capacidad tú tienes de plantear un problema, filtrarlo, y eso es un proceso eminentemente humano, es de la persona. Las resistencias están por el lado de ir hacia el debate de que la IA nos va a reemplazar, ¿no? Cuando, en base a lo que hemos dicho antes, el valor de uso de una IA está pues en tratarla como una extensión de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Donde la interacción máquina-persona es la que genera un valor. Varios especialistas ven dos problemas con esto. Número uno, el que ya hablamos, que estas herramientas pues buscan quedar bien con nosotros y además que no tienen la misma certificación que un terapeuta real. Por el otro lado, no sabemos qué pasa con esta información. No sabemos dónde se guarda y que probablemente podría ser usada para vendernos algún producto o algún político. Las inquietudes de los expertos no han detenido a desarrolladores como OpenAI para hacer algo al respecto. En 2016, el periódico The Sun publicó un artículo titulado "Las mujeres tendrán más sexo con robots que con hombres en 2025". Pero hoy ya nadie se ríe de Plankton por tener una novia computadora. Es un fenómeno cada vez más común que la gente comience relaciones románticas con los chatbots, pues el 52% ha admitido a tener alguna IA de compañía y el 8% ha admitido a tener conversaciones románticas con estos bots. Servicios como Replica o Character AI permiten a los usuarios a conversar con personajes ficticios o famosos. Bueno, no hablan con el famoso, pero con una IA fingiendo ser... Ustedes entienden. Como ya mencionamos, estos bots no saben diferenciar entre lo que es real y lo que podría ser un juego de rol, como fue el caso de Sewell Setzero, un chico de 14 años que tomó su vida. Una demanda de Character AI, encabezada por la mamá de Sewell, acusa al servicio de empujar a su hijo hasta ese punto. Sewell platicaba con el bot de Daenerys Targaryen, personaje de Juego de Tronos, y él asumía el rol de Aegon Targaryen, otro personaje. A menudo tenían pláticas, y en varias ocasiones Sewell llegó a contarle a la madre de los dragones sobre sus pensamientos suicidas. El problema es que el bot no sabía diferenciar entre lo que era real y lo que era juego, y terminó alentando a Sewell a tomar su vida. La última vez que hablamos de tecnología, cuando nos acercamos al final del video, hablamos de qué están haciendo las autoridades
en cuanto a este tema de salud pública. El 55% de los usuarios de Internet mexicanos dicen estar familiarizados con esta tecnología. Y como se acordarán, en el video de apuestas y videojuegos comentamos que realmente no se está haciendo un esfuerzo por el gobierno de México. Este video tampoco será la excepción. Y para 2017 ya es claro que se va a tener una discusión global. Claro, comienza Canadá lanzando su estrategia de IA. La Unión Europea se toma muy en serio el esquema y empieza a trabajar primero en grupos de trabajo, y para 2021 lanza que van a tener una regulación que se convierte en el IA Act, le llaman. Otra siguiente legislación es la China, y en México se empiezan a ver ecos, ¿no? Y para 2022 comenzamos a tener casos de deepfake. Entonces, legisladores se organizan como para legislar alrededor de los deepfakes. Hay varias propuestas. Hay como una emergencia por correr y arreglar, sobre todo el código penal, para que pueda lidiar con deepfakes. Una senadora, la senadora Lagunes, toma un poco el liderazgo de la conversación, y ella organiza a un sector de la comunidad legislativa, de académicos, y funda algo que es raro, es la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, pero en realidad no es una agencia, en realidad no es nacional, es nada más el nombre que le ponen como para tener un poco de impacto, pero se les acaba el sexenio. Para 2024 hay una urgencia por tener algo, entonces salen otras legislaciones al mismo nivel que el de la agencia, y que de alguna forma compiten. Lo que vemos es una carrera por meter legislación y a ver si alguna pega. Desde 2020 se han presentado 58 iniciativas de ley que mencionan la palabra inteligencia artificial. Sin embargo, solo 4 mencionan regularla. Ninguna ha pasado y sigue sin haber un marco legal para esta tecnología. Entonces, ahorita hay como 3 posiciones. Una es sin regulación, que es como estamos en México. Tenemos una propuesta que se está tratando de embeber, que es muy popular en el ecosistema americano, que es el de la autorregulación. Y un poquito la legislación de México que se está proponiendo va en esa dirección de autorregulación. No lo dicen explícitamente, explícitamente dicen que se está regulando la IA, pero como no tiene diente, no tiene alcance, claro, como la tiene la europea, se parece más a un esquema de autorregulación. Donde sí está involucrado el país es en la construcción de centros de datos. En Querétaro ya existen 13 que son propiedad de empresas como Align Data Centers y Equinix. Ahora también Cloud HQ invertirá $4.8 mil millones para construir 6 centros de datos. Hay que aclarar aquí que los centros de datos han existido siempre y dependemos de ellos para guardar archivos, como el video que estás viendo ahora. Sin embargo, cuando un centro de datos se aplica para inteligencia artificial generativa, llega a consumir 7 u 8 veces más que un centro de datos tradicional. Simplemente entrenar un modelo de inteligencia artificial generativa gasta 1.287 horas de megavatios en electricidad, lo que es suficiente para abastecer 120 hogares durante un año. Esa no es la peor parte. Los modelos de IA generativa tienen una vida útil súper corta. Lo que quiere decir es que se repite ese proceso una y otra vez. Empieza un nuevo gasto y se desperdicia el inicial. Investigadores del MIT revelan que una simple solicitud al ChatGPT gasta 5 veces más energía que una búsqueda en Google u otro servicio similar. En Estados Unidos, donde se instala un centro de datos de este tipo, la gente de esos pueblos han visto cómo aumenta el costo de los servicios en un 267%. ¿Está Querétaro listo para 6 centros de datos? Pues los habitantes tampoco son informados de los posibles efectos en un estado que enfrenta una crisis hídrica. La explicación del secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro fue que los centros de datos no son clasificados como industria, están considerados como un proveedor de servicios, por lo que no necesitan presentar manifestaciones de impacto ambiental. No. Más que nada por las personas que hacen diseños digitales, siento que les están quitando mucho la oportunidad.
afectan mucho su trabajo por el hecho de utilizar la inteligencia artificial. Me preocupa cómo vamos a consumir contenido, ¿sabes? Porque es muy acelerado cómo la IA hace esto de buena calidad. Entonces siento que la calidad de contenidos después va a ser... No se va a ocupar precisamente que sea real, sino que sea muy estimulable, ¿no? Es lo que me preocupa, ver cómo avanza el consumir contenido. El problema es la brecha de enseñanza que va a producir entonces estos vacíos. Y ahí creo que es el miedo, yo creo, justo a lo desconocido, ¿no? Más que nada, ¿no? Me parece que es, por un lado, el tema de la dependencia tecnológica de las plataformas. Eso me preocupa, porque creo que no aprendimos la lección de la dependencia de las plataformas de las redes sociales, ¿no? Y de donde la moneda de cambio es la persona. Y claro, esta dependencia es mucho más, ¿no? decir, esa dependencia puede ser mucho más grave, en el sentido de que si nosotros, todo nuestro contenido cada vez más, y nuestro procesamiento de datos histórico va a depender de una plataforma externa. Si esa plataforma externa nos cambia las condiciones, ¿qué vamos a hacer mañana? Yo creía que la pandemia nos iba a dar un masterado sobre cómo no caer en la desinformación. Viene un mundo donde lo real y lo que es día casi van a ser uno solo, ¿no? Y cómo vamos entonces a saber con qué estamos interactuando, y sobre todo el tema también de contrastación, sobre que la gente tiene que aprender como nunca entonces actitud crítica sobre lo que consume. También el uso como adictivo de estas herramientas para generar adicción. A veces no lo vemos, pero por los sistemas que nos recomiendan están usando inteligencia artificial, y en particular plataformas en donde uno consume contenidos, pues están calibrados para mantenernos ahí todo el tiempo, y generalmente lo que termina pasando es que terminan generando comportamientos adictivos hacia las plataformas, ¿no? Porque uno se queda enganchado con estas plataformas. A mí lo que más me preocupa es que como sociedad en este momento tenemos poco control para enfrentar esos impactos negativos. ¿Por qué? Porque las herramientas de IA que se utilizan ahora no fueron desarrolladas en nuestra sociedad, no están siendo desplegadas por nuestra sociedad, sino están siendo desplegadas por empresas o por otras naciones, y entonces no tenemos control sobre eso, ¿no? Entonces dependemos de las reglas que imponen otros países para ver cómo se usan en nuestra región, ¿no? Y ya sabemos que no son suficientes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro es, en redes sociales hay un límite de edad en el que uno puede convertirse en usuario, ¿no? Y generalmente es alrededor de los 13 años. Y esto es por una legislación en otros lugares, y esto se replica en nuestra sociedad. La inteligencia artificial no es nada nueva. Ya lleva más tiempo con nosotros que el ChatGPT. Pero herramientas como la IA generativa han acercado a mucha gente a esta tecnología y ha abierto una caja de Pandora. Las herramientas facilitan muchos procesos y sus aplicaciones pueden tener un impacto positivo. Sin embargo, la nula regulación en cuanto a su uso y desarrollo pone en riesgo nuestra salud mental en el presente y nuestro planeta en el futuro. Gracias por ver este video. Si te gustó, deja tu like, comparte y cuéntanos qué temas te gustaría que investigásemos en el futuro. También ve a ver el último video de Factos sobre el ciclismo en León, o nuestra investigación sobre el vínculo entre los videojuegos y la ludopatía. Suscríbete a PopLab para seguir informado.